Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión traigo un nuevo tema llamado comunicación en una red local. A continuación veremos las secciones y objetivos de este tema. Entonces, secciones y objetivos. Los principios de las comunicaciones, explicar la importancia de los estándares y protocolos en las comunicaciones de red, el idioma de las redes, en este caso explicar cómo representan la funcionalidad de red las capas de modelo de protocolos, cómo funcionan las redes Ethernet, explicar cómo se produce la comunicación en las redes Ethernet, cómo se arman las redes, es explicar por qué los routers y los switches son importantes en una red, y routing entre redes, configurar dispositivos en una red LAN. Entonces empezamos. Vamos a hablar de los principios de las comunicaciones. ¿Qué son los principios de las comunicaciones? Pues para eso vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, primero tenemos que hablar, como hemos venido hablando anteriormente, de lo que es el establecimiento de unas reglas o protocolos de comunicación, ¿cierto? Entonces, los tres elementos que podemos hablar son el origen, el destino y el medio de transmisión. A su vez, también tenemos los protocolos de comunicación, algo muy importante, en el cual pues ya he establecido y hemos hablado del modelo OSI y el modelo TCP/IP anteriormente. Y antes de comenzar a comunicarnos, establecemos reglas o acuerdos que rigen la conversación. ¿Y por qué importan los protocolos? Los protocolos de red definen las reglas de comunicación en una red local. Y si vemos la imagen que tenemos a nuestra derecha, vemos que hablamos de una sincronización, tamaño del mensaje, un encapsulamiento, formato del mensaje, codificación y patrón del mensaje. ¿Sí? Son unos 6 elementos que digamos que funcionan en un protocolo de comunicación. Entonces, ¿quién pone las reglas? Entonces, en este mundo de la internet, pues no se maneja solo, hay unas jerarquías, hay unas organizaciones en las cuales ponen y gestionan, ponen orden y gestionan todo lo que tiene que ver con la conectividad a internet y sus diferentes protocolos de comunicaciones. Entonces, esos estándares definidos por esas organizaciones encontramos como cuáles. Entonces, vamos a definir qué es un estándar. Un estándar es un conjunto de reglas que determinan cómo se realiza algo. Los protocolos de red y los estándares de Internet hacen posible que distintos tipos de dispositivos se comuniquen a través de Internet. Y a su vez encontramos esas organizaciones que son, los estándares están desarrollados por son desarrollados, publicados y mantenidos por diferentes organizaciones. Pues en este caso tenemos la IANA, la IEEE, la ITU, la ICANN, etcétera, que rigen a nivel mundial el Internet, todas las telecomunicaciones. Entonces visualicemos cómo funcionan los protocolos. ¿Cómo apilarlos? La comunicación satisfactoria requiere la interacción entre protocolos. Se usa una pila de protocolos para ayudar a separar la función de cada protocolo. Esto permite que cada capa de pila funcione independientemente de las otras capas. Entonces, cuando hablábamos del modelo OSI y el modelo TCP/IP, por ejemplo, si hablábamos del modelo OSI, que más adelante hablaremos de él también, hablábamos de 7 capas, que cada capa tiene una funcionalidad, ¿cierto? Y los modelos en capa nos ayudan a ver cómo se integran diversos protocolos para posibilitar las comunicaciones de red. Entonces, si vemos la siguiente imagen, por ejemplo, vemos aquí un servidor web. El servidor web, si vemos la capa inferior, dice protocolo de Internet, TCP, protocolo de Internet IP, protocolo de control de transmisión TCP y protocolo de transferencia de hipertexto HTTP. Ahí están interactuando una serie de funcionalidades o protocolos y cada una derivado de cada capa, ¿cierto? Entonces, si hablamos de protocolo de Ethernet, TCP, en este caso podemos hablar de la capa de Ethernet, IP, pues una dirección IP, el tipo de puerto en el cual se comunica y qué tipo de servicio está utilizando ese servidor. En este caso es un servidor web, entonces utilizaría páginas HTTP.
Entonces, como anteriormente hemos hablado de eso, volvemos a hablar del modelo TCP/IP y el modelo OSI para, digamos, establecer ya definitivamente cómo funciona. Entonces, a la izquierda tenemos el modelo TCP/IP. Entonces, si se dan cuenta, es un modelo más abreviado que el modelo OSI. Encontramos acceso de red. Ese acceso de red pues, tiene a su vez dos capas, una que se llama física y enlace de datos. Después la capa de internet, que si la comparamos con la capa del modelo OSI, se puede definir como una capa de red. La capa de transporte mantiene su misma función y nombre, capa de transporte, y en superior vemos la capa de aplicación. Esa capa de aplicación, en ese sentido, vemos que se reduce a una sola, las tres capas del modelo OSI se reduce a una sola capa. Entonces, esa capa comprende la aplicación en el modelo TCP/IP, comprendería aplicación, presentación y sesión. Y el modelo TCP/IP es la capa de referencia o la capa que se establece realmente en las redes. Y el modelo OSI se ve como una referencia. El idioma de las redes. Entonces, vamos a hablar del idioma de las redes. Entonces, trabajar con el modelo OSI. Ya sabemos que el modelo OSI consta de 7 capas. Las voy a mencionar de nuevo. Una capa física, enlace de datos, de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Vemos que componentes de red comunes se asocian a esta capa. Por ejemplo, si hablamos del modelo físico, hablamos de todo el tema de cableado, comunicación inalámbrica, ¿cierto? Hubs, repetidores. Si hablamos del enlace de datos, tarjetas de interfaz de red, controladores, conmutación de red, conectividad WAN. Si hablamos en este caso de red, hablamos de direccionamiento IP y routing o enrutamiento. Si hablamos de capa de transporte, hablamos de mecanismos de transmisión de voz y video, lista de filtrado de firewall, etc. Si hablamos entonces ya de capas superiores, en este caso sesión, presentación y aplicación, vemos que son lo siguiente: aplicación compatible con la red, correo electrónico, navegadores, web, servidores, transferencia de archivos, resolución de nombres. Estos son los modelos que hacen que nuestras conexiones funcionen. Como ya hemos hablado, pues en este caso la comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP, en las cuales vemos que el modelo TCP/IP es un modelo más reducido, que comprende más capas. De hecho, si vemos que las dos capas física y enlaces de datos se funcionan en una sola capa llamada acceso de red, lo mismo sucede con las capas superiores, en este caso la capa de sesión y la capa de presentación de aplicación, se funcionan en una sola red, una sola capa, perdón. Ambos modelos son de uso general, por lo tanto se recomienda estar muy familiarizado con ellos. Es muy importante aprenderse este tipo de capas y cómo funciona. ¿Y por qué Ethernet? Es la pregunta. Ethernet se ha convertido en el estándar de factoría o de facto. ¿Por qué? Esto significa que se usa en casi todas las redes local cableadas. Cuando yo hablo de redes cableadas, también hablo también en este caso pues hablamos de redes cableadas, pero si nos vamos al campo de la inalámbrica, también utiliza el modelo Ethernet, ¿cierto? La tecnología de Ethernet para las comunicaciones inalámbricas, en este caso Wi-Fi o de WLAN. Las inalámbricas también se puede aplicar para esto. Anteriormente, aquí vemos como la evolución de esas redes o protocolos, en este caso, protocolos propios de proveedores de década del 70, cuando nació el tema de Internet, pues vemos que, por ejemplo, a nivel de computadores hablábamos de HP, DEX, Xerox, NCR, IBM. Y si hablamos de cantidad limitada de estándares de los 80 y 90, pues hablamos de IEEE 802.3, que es Internet, 802.4, que es ARNet, y 802.5, que es Token Ring. Y al final se quedó, o digamos que fue el que evolucionó, ¿cierto? Fue IEEE 802.3 Ethernet, que fue el que sobrevivió a todos estos cambios que ha tenido Internet a lo largo del tiempo. Entonces utilizamos en este caso para la red, en este caso Internet, la IEEE 802.3.
Protocolos para las redes cableadas. Entonces tenemos lo siguiente: Ethernet evoluciona constantemente. El Instituto de Ingeniería de Electricidad y Electrónica IEEE mantiene los estándares de Ethernet y tecnologías inalámbricas. ¿Sí? Si hablamos de la tecnología inalámbrica, estamos hablando de IEEE 802.11a, B, G, depende del estándar de la tecnología Wi-Fi que estemos manejando. Son responsables de mantener los estándares, de aprobar nuevas mejoras. Entonces, en este caso, IEEE es la que se encarga de gestionar, normalizar todo lo referente a tecnología Ethernet. Asignación de direcciones Ethernet. Cada host conectado a una red Ethernet recibe una dirección física única que lo identifica en la red. La dirección física se conoce como la dirección de control de acceso a los medios, en este caso la dirección MAC, una dirección muy conocida, y se asigna a una NIC cuando se le fabrica. Entonces, en este caso, si hablamos de una tarjeta de red cableada, una tarjeta de red inalámbrica, cada tarjeta de estas que tiene nuestro equipo va a tener una MAC diferente. Lo mismo sucede con nuestros celulares, dispositivos, todo lo que se pueda conectar a internet y tenga y porte una tarjeta de red, pues tendrá una dirección MAC para poder, lo que se conoce como dirección física, para poder acceder al medio. ¿Y cómo funcionan las redes Ethernet? Pues las redes Ethernet funcionan de la siguiente forma. Entonces si hablamos a nivel de capa 2, en este caso capa de enlace de datos, hablamos de un encapsulamiento. El proceso consiste en colocar un mensaje dentro de otro formato de mensaje se denomina encapsulamiento. Pues colocar un mensaje dentro de otro formato se le denomina encapsulamiento. Y el desencapsulamiento se produce cuando se revierte el proceso. Antes que un mensaje de red se envía a través de la red, se lo encapsula en una trama que identifica dirección más de destino y de origen. Entonces aquí hay que tener algo muy en cuenta, que estamos hablando únicamente de la capa 2. Pues estamos hablando de la capa 2, estamos hablando de capa de acceso al medio, ¿cierto? Capa de enlace de datos. Esa capa de enlace de datos, ya habíamos dicho que hay un protocolo muy importante, en este caso, pues un número identificador físico llamado MAC. Esa dirección física, ¿cierto?, que la tienen todas las tarjetas de red para conectarse al medio, ¿sí? Y dentro de ese, digamos, capa 2, se le conoce como el PDU se llama tramas, y esa trama consta de los siguientes campos. Entonces, la trama de Ethernet IEEE 802.3, entonces tenemos lo siguiente: primero tenemos un preámbulo, un delimitador del inicio de la trama, una dirección más destino y la dirección más de origen, tipo longitud, 802 puntos encabezado y datos y secuencia de verificación de la trama. Esos son los campos que tendría una trama en la capa 2. ¿Cómo funciona? Entonces, ¿por qué la red necesita un diseño jerárquico? Entonces aquí estamos hablando de switches, dispositivos de capa 2 que encontramos, dispositivos switches de capa 2. Entonces, vemos lo siguiente: una dirección MAC identifica un host específico en una red local, pero no se puede usar para alcanzar redes de host remotos. Importante, porque aquí ya estamos hablando de una red LAN. Se requiere un diseño jerárquico. Los beneficios de un diseño jerárquico, ¿qué nos dan? Muy a menudo las redes empresariales están diseñadas de un modo jerárquico, con una capa de acceso, una capa de distribución y una capa principal. Las redes jerárquicas requieren un esquema de direccionamiento lógico con protocolo de Internet versión 4 o protocolo de Internet versión 6 para alcanzar a los hosts remotos. Las direcciones físicas y direcciones lógicas. Una dirección MAC se asigna físicamente a una NIC y nunca cambia. La dirección MAC física es siempre la misma independientemente de la red. Importante. Una dirección IP, dirección de red, capa 3, se asigna lógicamente a una NIC de host. Las direcciones IP lógicas contienen dos partes. Entonces hablamos de dos partes: porción de red y porción de host. Este tema igualmente lo explicaremos más adelante para que quede bien fundamentado, porque es un tema muy importante. La parte de izquierda de una dirección IP identifica la porción de red de la dirección, es la misma para todos los hosts conectados a una red local. Dirección de host, la parte derecha de una dirección IP que identifica de manera exclusiva al host individual en la red. Vale recalcar que una IP versión 4 tiene 32 bits y están divididos por 4 bytes.
Entonces, se requiere tanto la dirección MAC física como la IP lógica para que una computadora se comunique en una red jerárquica. Y no solamente un computador, sino estamos hablando de cualquier dispositivo que se pueda conectar a una red. Estamos hablando desde un televisor hasta una impresora o un celular dentro de una red lógica, dentro de una red local. Cualquier dispositivo que tenga acceso a la red. ¿Cómo se arman las redes? Importante. Entonces, habíamos hablado anteriormente de lo que era una red jerárquica, ¿cierto? Entonces, si vemos aquí lo siguiente, vemos, por ejemplo, esa estructura de la imagen, dice lo siguiente. Entonces, vemos que estamos dividiéndolo en tres capitas. Capa principal, capa de distribución y capa de acceso. ¿Qué es la capa principal o también llamada a veces core o núcleo? Proporciona una conexión de alta velocidad entre los dispositivos de la capa de distribución. Después seguimos con la capa de distribución. Dice lo siguiente, interconecta las redes locales más pequeñas. Digamos que esa es la capa que interactúa entre la capa superior y la capa inferior. Y por último tenemos la capa de acceso. Proporciona conexiones a los hosts en una red Ethernet local. Si nos damos cuenta, vemos que la capa de distribución como la capa principal no están directamente conectados con dispositivos finales, ¿cierto? Para eso está en este caso la capa de acceso. Normalmente la capa de acceso vamos a encontrar dispositivos finales, cuando yo me refiero a dispositivos finales, estoy hablando de teléfonos, computadores, cualquier dispositivo de una impresora, etcétera, que están conectados a través de un switch capa 2 normalmente, o a través, también lo podemos hablar así, a través de un access point, ¿cierto? Un punto de acceso inalámbrico. Entonces, aquí dice cómo comenzar un buen diseño. Entonces, tenemos lo siguiente. Dispositivos de la capa de acceso. Proporciona la primera línea de dispositivos de red que conectan hosts a la red Ethernet cableada. Habitualmente se conectan con switches de la capa 2. Importante. Hubs o Ethernet. Hubs de Ethernet. Dispositivos de capa de acceso heredados que difunden tramas a todos los puertos. Crearon dominios con demasiadas colisiones. Los hosts han sido reemplazados por switches de capa 2. ¿Cierto? Entonces, aquí ya los hubs fueron abolidos y hablamos de capa 2, switches de capa 2. Switches Ethernet. Un switch acepta y decodifica las tramas para leer la porción de dirección física, el mensaje MAC. El switch tiene una tabla llamada tabla de direcciones MAC que contiene una lista de todos los puertos activos y direcciones MAC de los dos que están conectados al switch. El switch crea un circuito que conecta esos dos puertos, lo que permite al switch admitir varias conversaciones entre distintos pares de puertos. En este caso, el switch es que me comunica, en este caso, para tener en cuenta, capa 2, dispositivo de capa 2 que te conecta con dispositivos finales, o sea, lógicamente en una red LAN. Entonces, vemos aquí las direcciones MAC que tendría un switch internamente. Entonces, vamos a tener los siguientes campos. Va a tener su dirección MAC, él va a definir ahí, ojo, qué tipo de puerto y su dirección física del dispositivo, en este caso, el destino o el origen. Si ustedes vemos ahí, en este caso, vemos puertos fase Ethernet 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08. Normalmente los switches tienen demasiados puertos. Normalmente pues usted encontrará switches de 12, de 24 puertos, o sea que pueden conectarse a 24 dispositivos finales o hasta más, pero entonces ya estamos hablando de switches con mayor envergadura o switches para apilarlos. Pero en este caso pues estamos hablando de switches que máximo trabajan con 24 puertos. Y lógicamente esa dirección MAC, él tendrá la funcionalidad de guardar la información de los dispositivos que se conectan a él. Ojo, esa dirección, esa tabla MAC no es infinita. ¿A qué me refiero con infinita? O sea, no se puede guardar de por vida. Él tiene un tiempo de guardado, porque si en este caso, si de cierto tiempo, ese dispositivo conectado a él dejó de funcionar o se apagó, pues lógicamente él libera esa memoria o libera ese buffer para evitar procesamiento de información. Pero ¿qué son las difusiones? Entonces, un mensaje, entonces aquí hablamos de, en este caso, mensajes de broadcast, multicast y unicast, ¿cierto?
Entonces estamos hablando de entonces qué es esto de broadcast o difusión. Un mensaje de difusión es enviado simultáneamente por un host a todos los demás hosts. Una dirección más de difusión en notación decimal es, en este caso estamos hablando de notación decimal, esto todas tener en cuenta que las notaciones hexadecimal de 0 a 9 y de la a la F, ¿cierto? Y estos todos en F significa que es una dirección broadcast. ¿Qué significa broadcast? Que va a ser enviado a todos los puertos que estén conectados del switch. Entonces, eso es lo que se conoce como dirección de broadcast. Dominios de difusión. Una red de local, una red con uno o varios switches, Ethernet también se denomina dominio de difusión. Cuando se reenvía o cuando se envía un mensaje de difusión, todos los switches reenvían el mensaje a cada host conectado dentro de la misma red local, que comentaba anteriormente. Contención de difusiones, comunicación de capa de acceso. Para enviar un mensaje, un host necesita la dirección IP y la dirección MAC del host destino, normalmente, porque lógicamente necesitamos una dirección IP porque necesitamos la dirección hacia donde se va a enviar. Generalmente se conoce la dirección IP, por lo tanto, ¿qué hace el host emisor para determinar la dirección MAC de destino? Entonces lo que se hace es que el host emisor puede utilizar el protocolo IPv4 llamado protocolo de resolución de direcciones o ARP para detectar la dirección MAC de cualquier host en la misma red local. IPv6 usa método similar conocido como detección de vecinos. En IPv6 ya no utiliza ARP. Entonces, aquí explicamos un poco cómo funciona el protocolo ARP. Entonces dice lo siguiente, la PC intenta hacer un pin a la dirección 10.1.1.1. La PC requiere la dirección IP y la dirección MAC destino, no las conoce. Entonces, ¿qué hace acá? Entonces, enviar a un dispositivo. Si vemos ahí, se pregunta, ¿es la dirección MAC en mi caché ARP? O sea, ¿esa dirección MAC está o no está? Digamos que esto es el switch. Usted pregunta, ¿esa dirección MAC la tengo acá? Miro, reviso, no la tengo. Entonces, si no la tiene, enviar una solicitud ARP a la 10.1.1.1. ¿Y cómo lo hace? Pues lo envía a través de una dirección de difusión, o sea, la envía a todos los puertos para ver quién le responde con esa solicitud. Cuando dice lo siguiente, recibe la respuesta ARP de 10.1.1 con su dirección MAC, enviar el paquete PIN. Entonces ahí responde. Si no la conociera, pero si la conoce, pues envía el PIN. Pero cuando la conoces, cuando ya después de que hace ese proceso de no, o sea, como ya no antes no estaba guardada esa información, pero ya cuando la guarda, ya no hace falta, cuando de nuevo el PC quiere hacer un PIN a esa misma dirección, ya no hará falta enviarla a todos los puertos del switch, sino que solamente se la enviará al dispositivo porque ya está guardado en su tabla de direcciones MAC. ¿Vale? Tener en cuenta eso, que es un proceso que sucede solamente una vez. Entonces, ¿cómo distribuir mensajes a otras redes? Aquí anteriormente estábamos hablando de una red local, una red LAN, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de lo siguiente, ¿cómo dividir una red local? A medida que las redes evolucionan, es necesario dividir una red de capa de acceso en varias redes de capas de acceso. Hay muchas maneras de dividir redes según diferentes criterios. Pero, en este caso, ya entra otro actor a la escena. Entonces, ahora necesitamos hacer routing, o sea, un dispositivo de capa 3 router que tenga esa capacidad de mover mi información hacia otra red. Entonces, es necesario que los routers y el routing lleguen a los hosts remotos. El routing es el proceso de identificación de la mejor ruta para llegar a su destino. Importante acá. Router interredes. Entonces, ¿qué hace esto? Selecciona una ruta. Cada router crea una tabla de routing con todas las redes conectadas localmente remotas y las interfaces que contiene conectadas. También tienes como su tabla MAC, ¿cierto? Es como su tabla, tengo conectadas estas redes a mi lado, aquí, a la derecha, izquierda, como quiera verlo, y tengo guardada esa información. Los routers utilizan sus tablas de router y reenvían paquetes a una red conectada directamente que contenga el host de destino real o a otro router en la ruta para llegar al host de destino. ¿Cierto? Importante eso. Los routers utilizan sus tablas de routing, es como su mapa, es como su ruta, es como yo quiero un mapa y abrir, bueno, hacia el norte tenemos esto, hacia el sur tenemos esto, hacia el este tenemos esto, hacia el oeste tenemos esta información. Aquí pasa algo muy parecido, ¿cierto? Entonces él tiene todo su GPS cronometrado, ¿cierto? Calculado y dice, bueno,
Si me envía un paquete, ¿esto para dónde va? Lo envío por este lado. Y escoger la mejor ruta para llegar a eso. Armado de tablas. Para elaborar sus tablas de routing, el router primero suba sus redes conectadas localmente y luego se entera de otras redes por medio del protocolo de routing. Lógicamente, el router es un dispositivo que nos ayuda mucho a interconectarnos, pero lógicamente hay que ayudarlo a que se interconecte. En este caso, hablamos de protocolo de enrutamiento dinámico y estático para poder llegar a las redes remotas. ¿Cómo mantener una tabla? Entonces, aquí es lo siguiente. ¿Cómo se usa las tablas de los routers? El router ha sumado sus dos redes conectadas directamente a la tabla de routing. Entonces, por si vemos acá en este caso el router que tenemos en esta imagen, tenemos dos redes conectadas a él, ¿cierto? Una por la fase Ethernet 00 y otra por la fase Ethernet 01. Y dice la C conectadas directamente a él. Por una red, la 00, tenemos acá, él tiene la 10.1.2.1, perdón, 10.1.21.0, el DAT 24, y por el otro lado tiene la 172.16.1.0, el DAT 24. Envío a redes remotas. Si H1 envía un paquete a H7, por ejemplo, voy a traducirlo aquí mejor, por ejemplo, si un dispositivo de estos envía un paquete a una red del otro lado, el router hará lo siguiente: el router examinará su tabla de routing y determinará que para que el paquete llegue a la red 7, en este caso de este lado a este lado, dice, para que llegue la red 172.16.1.0.24, debe reenviarlo fuera de su fase Internet 01. Como la red saliente es una red Ethernet conectada directamente, es posible que el router también tenga que consultar la dirección IP en ARP, o sea, en este caso, el switch. ¿Sí? Pero en este caso, digamos que el protocolo de enrutamiento, pues no hay que utilizarlo mucho porque ya tenemos dos redes directamente conectadas al router, que él las conoce porque están conectadas de forma local. ¿Sí? Entonces, en este caso, se ayudará a través del switch, a través de su tabla ARP. El término de red de local se refiere a una red local o a un grupo de redes locales interconectadas que se encuentran dentro del mismo control administrativo. El término intranet hace referencia a una red LAN privada que pertenece a una organización y que la que solo pueden acceder los integrantes y los empleados de la organización u otras personas con autorización. Es para hacer la salvedad o la diferencia entre la red local y la intranet. Ahora, asignación de host a una red LAN. Entonces, todos los hosts en un único segmento de la red local, ¿cierto? Vemos acá, en este caso, todos los hosts conectados para redes, en este caso para el switch, en este caso para el switch. ¿Qué pasa? Vemos las siguientes ventajas. Apto para redes simples, menos complejidad y menor costo de red. Permite que otros dispositivos vean los dispositivos. Transferencia de datos más rápida, comunicación más directa y facilita el acceso a los dispositivos. Desventajas: todos los hosts están en un dominio de difusión que en ocasiones lo que va a generar más tráfico y el segmento puede realizarse y el rendimiento el rendimiento de la red se podría ver afectado. Si vemos la siguiente imagen, vimos lo siguiente, dice, ubicación de hosts en segmentos de redes remotas. ¿Aquí cómo sería? Dice el siguiente: más apropiado para redes más grandes y complejas. Divide los dominios de difusión y disminuye el tráfico, porque los routers no replican dominios de difusión. Puede mejorar el rendimiento de cada segmento. Hace las máquinas invisibles para quienes se encuentren en otro segmento de la red local y puede proporcionar más seguridad. Puede mejorar la orientación, la organización de la red. ¿Qué desventajas vemos acá? Requiere el uso de routing de capa de distribución. Entonces necesitamos aquí un enrutamiento dinámico o estático para poder, en este caso, pues, trabajar los dos segmentos.
Gracias, esto ha sido todo. Espero que hayan entendido la información.